Video de histología del segundo bimestre. Tutora responsable, licenciada Jenny Vélez. Realizado por el Paralelo C. Conformado por los estudiantes Jorge Aguirre, Yanela Ambuludí, Max Ayala, Karen Armijos, Yulisa Chacón, Darwin Chávez, María González, Tatiana Hernández, Dayana Maldonado, Adriana Palacio, Carla Reinel, Cristian Vaca, David Vaca. Sistema endocrino. Es un sistema que coordina y regula las funciones de los diversos órganos del cuerpo con la ayuda de moléculas de señal conocidas como hormonas. Empezaremos con la pituitaria. Se encuentra conformada por un lóbulo anterior o adenohipófisis, un lóbulo posterior o neurohipófisis y una porción intermedia que lo separa. Podemos observar la presencia de nidos de células basófilas, células acidófilas, que conforman las células cromófilas, las células cromófobas y finalmente los pituicitos que se encuentran en la neurohipófisis. La adenohipófisis tiene una porción tuberal que se encuentra ubicada contra el tallo hipofisiario, la cual no se observa en esta placa. Tiene una porción distal en la región anterior y una porción intermedia en la región limítrofe con la neurohipófisis. En la adenohipófisis podemos observar la presencia de capilares de luz amplia, células acidófilas que se tiñen de rojo, células basófilas que se tiñen de azul y que en conjunto forman las células cromófilas. Tenemos las células cromófobas, a diferencia que no se tiñen, núcleos de endotelio vascular y finalmente células precursoras acidófilas pequeñas. La tiroides se encuentra compuesta por folículos tiroideos, los cuales tienen un epitelio monoestratificado. Se encuentran limitando la luz y a su vez se encuentran limitando el coloide. Podemos observar que la tiroides tiene un epitelio de simple acúbico, el cual se encuentra limitando la luz folicular y que a su vez se encuentra limitando el coloide. Tenemos además la presencia de tejido conjuntivo entre los folículos, en el cual podemos observar la presencia de vasos sanguíneos y la presencia de células C entre el epitelio de simple acúbico, que son las encargadas de la secreción de la calcitonina. La paratiroides. Tenemos que está limitado por una cápsula, adipocitos abundantes, en los cuales podemos observar la presencia de vasos sanguíneos, epitelio glandular, y en el epitelio glandular podemos diferenciar las células principales, que pueden ser células claras de reposo o células oscuras activas que se encuentran en la periferia, que sería el caso. Las células oscuras activas representan del 20 al 30% y las claras de reposo el 70 al 80%. Y las células oxífilas, las cuales tienen un citoplasma rojizo, núcleo pequeño hipercromático y representan menos del 3%. Las glándulas suprarrenales están formadas en su parte externa por corteza y en su parte central por médula. La corteza está recubierta por una delgada cápsula. Esta corteza se divide en zona glomerular formada por cúmulos de células endocrinas, la zona fasciculada formada por cordones fasciculares y células poliédricas, y la zona reticular formada por cordones ramificados y capilares sanguíneos. La médula suprarrenal está formada por células cromafines y un plexo venoso abundante. En el páncreas encontramos los islotes de Langerhans rodeados por los acinos pancreáticos. Estos islotes tienen un color más bajo que los acinos. El islote de Langerhans está formado por las células A, que son grandes y acidófilas, las células B, que son pálidas, y las células D, que son grandes, ovaladas y de densidad electrónica moderada, además de las células PP, que contienen gránulos de secreción pequeños, redondeados y electrodensos. Todas estas células se encuentran rodeadas por tejido conjuntivo intersticial. El islote de Langerhans se encuentra rodeado por los adenómeros glandulares exócrinos. Sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino cumple dos funciones principales: recibir las células sexuales masculinas, generando las condiciones para que cada una de ellas se una a la femenina, y alojar al embrión y favorecer su desarrollo durante los 9 meses de gestación. Los ovarios son las gónadas femeninas, y se encuentran diferenciados en una corteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar el folículo primordial, primario, secundario y terciario o de Grave. En la corteza encontramos un epitelio simple plano
que erróneamente se lo denomina epitelio germinativo. Bajo este encontramos la túnica albuginea, y entre los folículos vamos a tener un tejido conectivo fusocelular. Aquí observamos un folículo primordial con su epitelio simple plano, su ovocito y el núcleo del ovocito. En el folículo primario encontramos el ovocito, el núcleo del ovocito y su citoplasma. El epitelio de este es simple cúbico y está rodeado por una teca folicular. El epitelio del folículo secundario es cilíndrico estratificado, y entre las células epiteliales foliculares y el ovocito aparece la zona pelúcida. También va a aparecer el cúmulo óforo. Aquí también observamos el ovocito junto con su núcleo, el antro folicular, una teca externa y una teca interna, poco diferenciada. En el folículo terciario o de Graf encontramos un epitelio folicular, el núcleo del ovocito, el cúmulo óforo, la zona pelúcida y aparece la corona radiada. También encontramos el antro folicular, una teca externa y una teca interna. La pared de la vagina se encuentra dividida en una mucosa, una muscular y una adventicia que no podemos observar en esta placa. La capa muscular se subdivide en una circular interna y una longitudinal externa. La vagina posee un epitelio estratificado plano no queratinizado y posee una lámina propia conocida como corio. Esta lámina posee fibras elásticas y colágenas abundantes. La mucosa forma pliegues apicalmente y basalmente unas papilas. En la capa muscular encontraremos muchos vasos sanguíneos y aquí podremos observar la capa circular interna de la muscular. El epitelio contiene muchas células de Langerhans y carece de glándulas. El útero tiene una pared que se divide en endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio representa la mucosa uterina y posee un epitelio simple cilíndrico con sinocilios. Aquí encontraremos glándulas tubulares y muchas arterias en espiral. Este se divide en un estrato basal y uno funcional, el cual a su vez se divide en un estrato compacto y uno esponjoso. El miometrio representa la capa muscular del útero. Se divide en una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Aquí encontraremos células musculares lisas que están separadas por tejido conjuntivo con fibras elásticas. También veremos abundantes vasos sanguíneos. En el perimetrio encontraremos epitelio peritoneal que va a encontrarse sobre una lámina de tejido conjuntivo submesotelial. También encontraremos abundancia de vasos sanguíneos. Después de la ovulación, el folículo se transforma en el cuerpo lúteo. Aquí podremos encontrar células granuloso-luteínicas y células tecoluteínicas. Estas células son más oscuras y pequeñas, y en conjunto con la sangre formarán un coágulo central. Externamente, rodeándolo, se encuentra la teca luteínica, desde donde parten tabiques de tejido conjuntivo hasta el centro. También encontraremos tejido sanguíneo. La trompa uterina posee una capa mucosa y una capa de músculo liso, una subserosa y una serosa. Dentro de la capa mucosa encontraremos pliegues de mucosa, los cuales limitan con la luz. La serosa está compuesta por un epitelio peritoneal en el cual encontraremos vasos sanguíneos. El epitelio de la mucosa es un epitelio cilíndrico simple y contiene células ciliadas y no ciliadas. Este epitelio se apoya sobre una lámina propia, la cual tiene abundantes vasos sanguíneos. Sistema genital masculino. El sistema genital masculino está compuesto por testículos, vías espermáticas y glándulas accesorias. Las vías espermáticas contienen al epidídimo y al conducto deferente, mientras que las glándulas accesorias contienen a la vesícula seminal y a la próstata. El testículo. Superficialmente en el testículo encontramos una túnica albuginea y células musculares lisas. En el interior vamos a encontrar los lobulillos, o también llamados túbulos seminíferos. Unos van a tener una forma contorneada y se los va a denominar túbulos seminíferos contorneados. Entre los lobulillos va a existir tabiques testiculares e intersticio. El tejido conjuntivo intersticial va a contener a las células de Leydig, mientras que los lobulillos van a contener a un epitelio estratificado especializado, a células de Sertoli y en su centro vamos a encontrar espermatozoides.
Epidídimo. Principalmente el epidídimo está compuesto por conductos del epidídimo o conductillos del epidídimo. Este va a contener un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con una superficie epitelial ondulada. Va a contener células basales pequeñas y células diferenciadas altas y delgadas. Va a contener una red laxa de células musculares lisas y en su interior va a contener a los espermatozoides. Fuera de estos conductillos va a existir un tejido conjuntivo intersticial laxo. El conducto deferente conecta el conducto del epidídimo con la uretra y es la estructura más llamativa del cordón espermático. Está compuesta por una mucosa y una capa muscular. El epitelio de la capa mucosa corresponde al tipo simple cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico biseriado, y la capa muscular se subdivide en 3 estratos. Un estrato interno de músculo longitudinal con trayectos helicoidales empinados. Un estrato intermedio de músculo circular con haces helicoidales llanos. Y por último, un estrato externo de músculo longitudinal, en el cual los haces musculares transcurren con trayectos helicoidales empinados que se entrecruzan. La vesícula seminal es una glándula sexual masculina que está asociada con cada conducto deferente y mide 5 centímetros de longitud. Presenta una mucosa cuya superficie muestra un relieve complicado. El epitelio de revestimiento es del tipo simple cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico biseriado. Por afuera, la pared contiene muchas células musculares lisas y fibras elásticas que corresponden a la capa muscular. La próstata es un órgano glandular impar, situado debajo de la vejiga. Está compuesta entre 40 y 50 glándulas túbulo-alveolares individuales que desembocan en 15 a 30 conductos excretores. La estroma se compone de tejido conjuntivo con haces musculares lisas y fibras colágenas y elásticas. En cuanto al epitelio glandular, en su mayor parte corresponde al tipo pseudoestratificado cilíndrico biseriado. En glándulas activas, el epitelio forma pliegues irregulares y en glándulas inactivas, el epitelio puede ser cúbico e incluso plano. La placenta es el órgano encargado de la nutrición y crecimiento del embrión. La placenta inmadura se va a caracterizar por no presentar sangre materna en el espacio intervelloso y sus vellosidades van a estar poco ramificadas. Las vellosidades de la placenta madura van a estar ampliamente ramificadas y en el espacio intervelloso vamos a encontrar abundancia de sangre materna. En esta vellosidad terciaria podemos encontrar los capilares fetales que contienen la sangre fetal. Consideraremos una placenta madura a partir de la semana 13. En un mayor aumento estamos observando una vellosidad secundaria de la placenta inmadura, que contiene una capa externa de sincitio trofoblasto, una capa interna de citotrofoblasto, un capilar fetal con la sangre fetal. Vemos cómo el mesénquima invade a la vellosidad secundaria. Aquí están los núcleos mesenquimatosos. En la vellosidad terciaria de la placenta madura vamos a observar abundantes capilares fetales y entre estos vamos a encontrar colágenos de los tipos 1, 3 y 6. La célula de Hofbauer encargada de fagocitar y regular la cantidad de agua de las vellosidades. El epitelio biestratificado continuo que rodea a la pared de la vellosidad. Entre las vellosidades va a haber abundancia de sangre materna. El cordón umbilical es el encargado de conectar a la placenta con el producto de la concepción. Aquí podemos ver la estructura general del cordón umbilical, 2 arterias y una vena, y el tejido conjuntivo mucoso entre estas. La pared de la arteria va a estar compuesta por la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. La luz de la arteria va a ser una luz estrellada y en este caso van a conducir sangre pobre en oxígeno. Sin embargo, en la pared de la vena podemos ver cómo las túnicas adventicia, media e íntima son mucho más delgadas. La luz de la vena va a ser una luz redondeada y en este caso van a conducir sangre rica en oxígeno. Aquí podemos observar el tejido conjuntivo mucoso, compuesto por fibras colágenas que se extienden longitudinalmente. Entre estas fibras vamos a encontrar una sustancia blanda que da la característica a la gelatina de Wharton. Aquí estamos observando lo que es la lantoide, el vestigio de la vesícula urinaria del embrión.
Sistema nervioso central. Cerebro. El cerebro es la parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro propiamente dicho, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La sustancia blanca se encuentra a la periferia formando la corteza cerebral. Más al centro tenemos la sustancia gris, misma que se encuentra rodeando escasa sustancia blanca. La isocorteza está conformada por 6 capas de afuera hacia adentro. Capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y por último la capa polimorfa. Rodeando todas las estructuras tenemos la pía madre. Por fuera de la pía madre tenemos vasos sanguíneos como por ejemplo la vena y algunos capilares. En un acercamiento tenemos las células piramidales, las células de la neuroglia, neuronas fusiformes y algunos capilares sanguíneos. Cerebelo. El cerebelo es la parte posterior del encéfalo constituida por una masa de tejido nervioso y que se encarga de la coordinación muscular y otros movimientos no controlados por la voluntad. La corteza cerebelosa se encuentra constituida de afuera hacia adentro por la capa molecular, en la que encontramos células de cesta y estrelladas. También encontramos fibras nerviosas y algunas prolongaciones de las dendritas de las células de Purkinje. En la capa de las células de Purkinje tenemos las células de Purkinje y a sus prolongaciones dendríticas que van a formar el árbol dendrítico. En la capa granulosa vamos a encontrar los glomérulos cerebelosos, que son las estructuras más grandes, y las neuronas, que son las estructuras más pequeñas. En el cerebelo, la sustancia blanca se encuentra en el centro y pueden haber fibras nerviosas musgosas o trepadoras. Nervio humano. El nervio humano posee 3 cubiertas, siendo la más interna el endoneuro, que es tejido conectivo denso que cubre los axones individuales rodeados por células satélites. Por fuera se encuentra el perineuro, que rodea al axón en fascículos. Tiene una porción externa fibrosa y una porción epitelial interna. La porción externa tiene tejido conjuntivo denso, fibras colágenas y fibras elásticas de distribución amplia, y la interna es tejido perineural que forma la vaina perineural con células aplanadas parecidas a fibroblastos. La última capa es el epineuro. El epineuro rodea a varios haces de fibras nerviosas. También podemos encontrar fibroblastos, mastocitos, vasos sanguíneos, vénulas, etc. Médula espinal. La médula espinal es un largo cordón blanco localizado en el canal vertebral, encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante 2 funciones básicas, la aferente o sensitiva y la eferente o motora. En la médula tenemos en la parte de afuera la sustancia blanca, misma que se encuentra rodeando a la sustancia gris que va a presentar forma de alas de mariposa. Las asas ventrales van a ser mucho más cortas y gruesas, y no van a llegar hasta el borde de la médula. Por su parte, las asas dorsales van a ser más largas y delgadas y sí van a llegar hasta el borde de la médula. Ambos lados de la médula van a estar relacionados entre sí por la comisura gris. En relación con esta está el conducto ependimario. En la sustancia blanca podemos ver la vena dorsal espinal por fuera en relación con la fisura anterior, el surco dorsolateral, el fascículo del Icke. Lateralmente vamos a encontrar la columna blanca lateral y más posterior el cordón posterior. En un acercamiento tenemos las prolongaciones celulares, los cuerpos celulares, fibras nerviosas y células de la neuroglia. El ojo es el órgano de la visión par del ser humano. Está compuesto por el globo ocular y varias estructuras de sostén y protección, entre ellas los párpados. La pared del globo ocular se divide en 3 capas. En primer lugar tenemos la túnica externa o fibrosa, que cuenta con la esclera y la córnea.
En segundo lugar tenemos la túnica mediovascular, que cuenta con la coroides, el cuerpo ciliar y el estroma del iris. En tercer lugar encontramos a la túnica interna nerviosa, con los diferentes segmentos de la retina. La córnea forma parte de la túnica externa del globo ocular y está formada por un epitelio anterior, el cual es un epitelio simple estratificado no queratinizado. Este epitelio descansa sobre una lámina basal, la cual recibe el nombre de membrana de Bowman. Las células de la parte basal de este epitelio son células que tienen una forma cúbica o cilíndrica y mientras se va ascendiendo se vuelven cada vez más aplanadas. La córnea también posee un estroma, el cual está compuesto principalmente por fibrillas de colágeno, específicamente colágeno tipo 1 y por agua en su mayoría, de 75 al 80%. La córnea también posee un epitelio posterior, el cual es un epitelio simple plano y descansa también sobre una lámina basal, la cual recibe el nombre de membrana de Descemet. El iris forma el aparato diafragmático del sistema óptico y está compuesto por dos partes principalmente: la estroma, situada por adelante o externa, y el epitelio del iris, situado por detrás o interno. También relacionado con el epitelio del iris encontramos al músculo del iris, el cual es un músculo liso y puede tener dos funciones, como esfínter de la pupila, disminuyendo el diámetro pupilar, o dilatador de la pupila, aumentando el diámetro pupilar. El estroma del iris está formado por fibrocitos, por fibras de colágeno, las que son muy importantes ya que es lo que nos permitirá la variabilidad del diámetro pupilar. También podemos encontrar vasos sanguíneos y melanocitos. Estos melanocitos nos dará el color del ojo. El epitelio del iris está compuesto por dos capas. Esto hará que existan dos láminas basales. Una de ellas está en relación con el estroma del iris y la otra con la cámara posterior del ojo. En estas dos capas, la capa más interna es más pigmentada que la capa más externa. La retina puede subdividirse en dos regiones, la porción óptica de ubicación posterior y la porción ciega de ubicación anterior. La porción óptica está compuesta por dos hojas, la hoja externa de la retina, que es la capa pigmentaria, un epitelio pigmentario, y la hoja interna de la retina, que es una capa nerviosa. La hoja externa de la retina, capa pigmentaria, consiste solo en un epitelio simple pigmentado. La hoja interna de la retina puede subdividirse en 9 capas, y tomado en cuenta la primera capa de la hoja externa, la retina posee 10 capas. Esta división se da debido a la sinapsis de 3 neuronas. En primer lugar, como ya mencioné, encontramos el epitelio pigmentario. Después tenemos la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa ganglionar, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. En la capa plexiforme podemos encontrar la sinapsis de las neuronas, mientras que en la capa nuclear encontraremos las somas neuronales. La porción ciega de la retina está formada por la entrada del nervio óptico. Esta entrada del nervio óptico también recibe el nombre de disco óptico o papila óptica. Esta entrada posee una excavación, que es la excavación de la pupila, y este nervio óptico está protegido por las meninges. El nervio óptico está compuesto por alrededor de 1 millón de axones de las células ganglionares de la retina. Está cubierto por la dura madre, posteriormente la aracnoides con el espacio subaracnoideo y más interna con la pía madre. Como parte de los órganos de protección y sostén del globo ocular encontramos a los párpados. Los párpados están cubiertos por afuera por piel o la epidermis, la cual está compuesta por un epitelio plano estratificado queratinizado. En la región central del párpado encontramos una región muscular que está formada por músculo esquelético, y el párpado está tapizado internamente por la conjuntiva, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. En relación con la epidermis y el epitelio plano estratificado queratinizado encontramos glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas a su vez dan relación con unos pelos. Ganglio simpático. Los ganglios son cúmulos de cuerpos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Aquí observamos un corte transversal de un ganglio simpático humano, en objetivo número 4. Los ganglios simpáticos están rodeados por una cápsula de tejido conectivo que se continúa con el epineuro y perineuro de los nervios periféricos adyacentes.
Esta cápsula emite trabéculas de tejido conectivo hacia el interior del ganglio, formando un estroma muy vascularizado, y junto a las fibras nerviosas dividen los cuerpos de las células nerviosas en grupos de varios tamaños. Aquí observamos el mismo corte transversal de un ganglio simpático humano, pero en un mayor aumento, 100x. Cada célula ganglionar está rodeada por una capa de células aplanadas llamadas células satélites y una lámina externa que separa esta capa de células satélites del tejido conectivo circundante. Por último, haremos una revisión. Un ganglio simpático contiene cápsula de tejido conectivo, haces de fibras nerviosas, tejido conectivo muy vascular, cuerpos de células neuronales pequeños y grandes, y también una capa de células satélite que estarán recubriendo los cuerpos de células neuronales.